tu lado, el Señor está en este lugar. Y ahora dile, y te va a hablar. Amén. Sí, es cierto. No me acordaba. Qué bueno que me dijiste, Diego. 20, ¿qué es? Vamos a comenzar un discipulado a las 9 de la mañana los domingos, que va a ser acerca de principios básicos de la Biblia. Es muy bueno. Mira, muchos van a decir, pues son principios básicos, pues eso ya me lo sé. Aún yo como pastor tengo que volver a regresar a los principios básicos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces eh, lo más simple a veces se nos olvida, se nos pasa. Y es necesario tener conocimiento también de eso. Entonces va a ser el marzo, día 22. Vamos a comenzar el 22. Los que estén interesados en entrar en el discipulado a las 9 de la mañana el domingo, anótense con Diego y con Ale. Levanten su mano para que los vean. Con ellos dos se pueden acercar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero venir, para que me anoten, porque va a haber momentos en los que pueden dar material y ellos tienen que saber qué van a hacer. Amén. Amén. Eso. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 versículo 17 en esta mañana. El tema del mensaje es: antes de la gloria, Dios permite la batalla. Romanos 8 versículo 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Di conmigo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de ella. Gracias porque tú eres fiel, misericordioso, eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Bendito Señor, te rogamos en esta hora que tú nos hables a través de tu hermosa palabra. Que se haga, Señor, tu voluntad en nosotros. Oro por mis hermanos, Padre, que no pudieron venir. Guárdalos donde quiera que estén. Aquellos, Padre, que están aterrados por lo que está pasando en México y prefieren no salir de casa, dales la seguridad que tú estás con ellos. Y bendito Señor, hoy disponemos nuestra vida para que tú nos hables. Afina nuestro oído para que podamos escuchar tu hermosa voz. Abre nuestros ojos para contemplar tu hermosura y ver tu belleza. Que en esta hora, Padre, tú reposes en nuestra vida y seas tú en nosotros. Bendito Señor, te glorificamos y te exaltamos y te decimos: toma tu lugar. Este es tu tiempo. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. El libro de Romanos lo escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comienza narrando en este versículo esta palabra: y si hijos, también somos herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, tú eres heredero de Dios. Y luego dice: y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él. Dile que está a tu lado: tenemos que padecer. Amén. Tenemos que entrar en el padecimiento para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que muchas personas buscan ser bendecidos, estar en gloria, pero no les gusta pasar por el padecimiento. El padecimiento es un mover donde Dios lo utiliza para que te des cuenta que Dios tienes. ¿No crees que a Dios le place que atravesemos por padecimientos y Él se goza? No es así. Él permite que vengan padecimientos a nuestra vida para darnos cuenta el poder del Dios que nosotros tenemos. Y dice ahí la palabra que si juntamente con Él padecemos, juntamente con Él seremos glorificados. Aleluya.
seremos juntamente glorificados. Dios no corona primero. Dios nos meterá primero en un proceso. Antes de mostrarte el trono, te mostrará tu campo de batalla. Antes de exaltarte, te va a confrontar. Y antes de usarte en el público, te probará en lo secreto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 1 de Samuel 16:13. Escucha bien lo que dice 1 de Samuel, versículo 16. Perdón, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó, perdón, 16:13. Ajá. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Di conmigo, él estaba ungido. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La unción no te va a evitar los gigantes o el valle de guerra o el valle de muerte. La unción va a atraer ese mover. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo de repente escucho a muchas personas decir: es que yo quiero tener unción, yo quiero ser ungido. Pero lo que no saben, que en el momento que tú eres ungido por parte de Dios, en ese momento se abre un campo de batalla. Dios va a permitir que primero entres en un proceso para poder después enviarte al trono. Dios no te va a coronar si tú no entras en padecimiento. Aleluya. Y muchos de nosotros queremos la gloria, queremos la bendición, pero no queremos el proceso, o no confrontamos el proceso por el cual Dios necesita que atravesemos. Amén. David fue ungido. Llega Samuel, toma el cuerno y lo unge. Pero el hecho de que sea ungido no quiere decir que ya fue rey o fue rey. Tuvo un proceso. Di conmigo, tuvo un proceso. En ese proceso se enfrentó con leones. En ese proceso se enfrentó con osos. En ese proceso se enfrentó con gigantes. Y todavía no era rey. Mas Dios le había dicho: tú serás el rey de Israel. Pero ¿sabes algo? Antes de que él tuviera la corona, él tuvo que pasar por un padecimiento. Los padecimientos hacen que de nosotros nazca de qué estamos hechos. Si realmente vamos a poder con la corona que Cristo tiene para nosotros reservado en aquel día en el que estemos delante del trono y Él nos diga: tienes la corona de vida. Aleluya. Así que dile al que está a tu lado: si estás padeciendo, tranquilo. Dios siempre va a usar lo imposible como la plataforma para revelar su gloria. Y quiero mostrarte algunos hombres de Dios. Vamos a irnos en esta mañana a la historia, o algunas historias de la Biblia, de hombres que padecieron, pero que tuvieron en su vida una gran recompensa por haber permanecido en el proceso, por haber estado en el momento de dolor, de aflicción, pero siempre confiaron en el Señor. Amén. Número 1. Cuando Dios quiso hacer a David un rey, le envió un gigante, no le envió una corona. Primera de Samuel, ahí podemos ver la historia de cómo él se enfrenta con ese gigante. David no fue llevado al trono, fue llevado al campo de guerra. Antes de que él fuera coronado como rey, vinieron gigantes a su vida. Vino el desprecio de su familia, vino el rechazo de sus hermanos, vino la soledad de su propia familia, y vino el riesgo de muerte continua a su propia vida. Amén. Si nosotros vemos la exégesis profunda de qué es un gigante, es un símbolo de obstáculo espiritual. Amén.
es un sistema intimidante, es un espíritu de temor, poder que desafía al pueblo de Dios. David no peleaba por fama, pelea por defender la honra de Dios. Vamos a 1 de Samuel 17:45. Primero de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes algo? David no fue con la fuerza física, fue con una autoridad espiritual delegada por Dios en su vida. Dios no te manda, no te mandará gigantes para matarte o para destruirte. Te va a enviar gigantes para que presentes el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de nosotros de repente, cuando viene algún gigante a nuestra vida, en vez de representar el reino de los cielos, nos atemorizamos delante o enfrente del gigante? Cuando Dios permite que vienen los gigantes a nuestra vida, es para que nosotros hagamos hacer o podamos hacer visible el reino de Dios en la tierra, querido hermano. Así que cuando David estaba pasando en la enfrenta contra este gigante, no era su fin, era el inicio de su ministerio. Si tú quieres iniciar algo en el Señor, tienes que ser consciente que va a venir afrentas y van a venir gigantes. Hay personas que dicen: voy a ir a la iglesia, y cuando comienzan a venir a la iglesia empiezan a decir: todo me sale mal. ¿Por qué razón? Ya no me está yendo bien en mi trabajo, tengo más problemas con mi esposa, nos peleamos más seguido. No puede ser posible. ¿Sabes algo? Es porque el gigante está ahí enfrente, pero tú tienes la capacidad. Dios te ha dado la capacidad para poder vencer ese gigante y poder decirle al gigante que estás por enfrentar: mi Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, está conmigo. Ante todo gigante, querida iglesia, Dios no lo permite para tu destrucción. Dios lo permite para que manifiestes el reino de Dios en la tierra. Cuando se enfrenta a un gigante, lo primero que se va a desatar es el poder de Dios a través de ti. David enfrentó a este gigante y no lo mandó el Señor para matarlo, lo mandó para presentar el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, David lo que hizo fue decirle a todo el pueblo de Israel: Israel, tenemos un Dios poderoso. Aunque yo fui rechazado, aunque nadie me miró, aunque nadie me escogió, yo tengo una seguridad: que Jehová es poderoso y Él está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Los gigantes no vienen para detenerte, vienen para que vienen a anunciar tu ascenso espiritual. Si Dios permitió la batalla, es porque ya decretó el Señor la victoria a tu vida. Antes del trono siempre habrá un valle, querido hermano. Mira, yo recuerdo cuando en el 2010, hace 7 años atrás, fue como en el 2020 o 2019, el Señor habla a mi vida una noche y me dice: Jonathan, quiero prepararte como un precursor de estos tiempos. Y cuando el Señor me habla eso a mi corazón, yo no entendía el cargo tan fuerte que era ser un precursor. Después entendí que Juan el Bautista fue aquel precursor, el que preparó el camino para que Jesucristo viniera. Y recuerdo bien que cuando el Señor me lo muestra y me hace sentir eso, Él me dice claramente en oración, y fue una frase que yo anoté y la tengo guardada en un cuaderno porque sabía que era Dios hablando a mi vida. Y me decía: Jonathan, un rey se puede ungir en un día, pero un precursor se prepara por años en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Un rey lo puedes ungir en un día y puede estar en el trono, pero un precursor, un hijo de Dios, aquel que va a preparar el camino, se prepara por años en el desierto.
querido hermano, la batalla que tú estés enfrentando y la pelea que tú estás peleando va a traer una recompensa. Mantente firme, porque toda recompensa será para manifestar el reino de Dios en la tierra. Se trata de Jesucristo, no se trata de nosotros. Si peleamos la buena batalla es porque la peleamos para Él, no para nuestra conveniencia y no para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros peleamos la buena batalla aquí en la tierra, seremos honrados en el reino de los cielos. Tendremos una corona. Así que, querida iglesia, no importa qué gigante estés pasando o qué gigante esté enfrente de tu vida, tú sabes que es necesario que los gigantes vengan para que tú manifiestes la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes algo? Eso que está pasando en el gobierno, en el mundo, es un gigante que se está levantando. Y mucha gente se puede atemorizar ante lo que está sucediendo en todas las naciones. Estados Unidos, Irán, Pakistán están entrando en un mover de guerra muy fuerte. El mover de guerra que hay en México por lo sucedido en estos días. Y eso puede ser para las personas un gigante. Pero ¿sabes algo? Dios lo permite para que la iglesia manifieste el poder de Dios allá afuera en la calle. Dios lo permite que los gigantes vengan para que tú y yo manifestemos el poder de Dios allá afuera. No podemos quedarnos callados, querida iglesia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. David escuchó de un gigante y él dijo: yo lo voy a vencer. David escuchó que alguien estaba atemorizando al pueblo de Israel y él se levanta sabiendo quién era, un hijo de Dios, y voy a vencerlo. Y le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Querido hermano, este gigante estaba grandote. Aproximadamente dicen que medía de 3,5 metros a 4. Imagínate un hombre de 3,5 metros a 4, con la forma de un soldado filisteo, fuerte en todo su esplendor, todo su armamento que él cargaba, porque dice que venía con espada. Imagínate si para un hombre normal una espada en aquel tiempo era grande y era pesada. Ahora imagínate la espada de un filisteo gigante. Era algo horrible. Venía con espada, con lanza y con jabalina. Pero David le dice algo más poderoso: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes algo? No importa el gigante que se levante, dile a ese gigante: yo vengo contra ti, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa el gigante que esté atravesando México, querido hermano, tú tienes al Dios poderoso. Jehová de los ejércitos está contigo. Él te va a guardar, Él te va a defender. Demuéstrale al mundo que tienes un Dios poderoso. Aleluya. Mira, eso no quiere decir que te vas a sentir el mero mero y te vas a meter en la balacera. No. Eso quiere decir que te vas a poner a la brecha y en vez de tener temor vas a rogar por tu pueblo. En vez de tener temor por lo que estés atravesando, tienes que ponerte a la brecha con Cristo Jesús y creer que Él va a pelear juntamente contigo. Si Dios permitió la batalla, es porque Él ya decretó una victoria en tu vida. Aleluya. Y podemos mirar la vida de David y aprender que este hombre vivió aflicción por causa de Jesucristo, pero Dios lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Número 2, cuando Dios quiso mostrar el poder de la fe, hizo caminar a Pedro sobre las aguas. Ahora vamos a ver la vida de Pedro. Vamos a Mateo capítulo 14 del 28 al 31. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En primera, qué hombre tan osado, ¿verdad? ¿Cómo se le habrá ocurrido eso a Pedro? Y él dijo, el Señor Jesucristo le habla ahora a Pedro y le dice: ven. ¿Qué le dijo? Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca ¿qué? ¿Por qué dudaste? Aleluya. La palabra ven en el original es un imperativo presente que significa sigue viniendo, no dejes de venir. Amén. Pedro caminó mientras obedecía la palabra, no mientras miraba el viento. Algo que tenemos que ver aquí, que Jesús, cuando se aparece en la tormenta, Él estaba en las aguas y todos los discípulos estaban en la barca y empezaron a decir: un fantasma. Empezaron a aterrarse por lo que estaban viendo sus ojos. De pronto Pedro ve que era Jesús y le dice: si tú eres, haz que yo vaya a ti. Y Jesús, lo que me llama la atención es de que Él sabía la tempestad que estaba sucediendo, ¿sí o no? Él sabía cómo estaba embravecido el mar, claro que sí. Y Él no calma la tempestad, Él no calma el mover terrorífico que estaban pasando. Él no somete el agua en ese momento. Él, en medio de la tormenta, en medio del caos, le dice a Pedro: ven. No calmó las aguas para que el Pedro pisara sobre el agua. En medio de la tormenta el Señor le dijo: ven, ven Pedro. Él pudo haber calmado la tempestad y pudo haberle dicho después: ven Pedro a mí. Pero no. ¿Sabes algo? Dios siempre va a probar la fe del Hijo de Dios en medio de la tormenta. Dios no va a apaciguar tu tormenta para ver si es que realmente tienes fe. Tu fe va a ser probada en medio de una tormenta. Tu fe va a ser probada en medio de la aflicción, en medio del dolor. Mira, no sabes cuántos el domingo pasado me empezaron a llamar y a buscar porque había miedo. Y sé que es terrorífico todo esto que pasa. Pero ¿sabes algo? En medio de esa tormenta Dios nos dice: ven, confía en mí, pisa en lo sobrenatural, pisa en medio de la tormenta, pisa en medio de lo que no conoces. Ten fe. ¿Y qué es lo que pasa cuando Él le habla? Él obedece automáticamente y pisa sobre las aguas, Pedro. Pero en el momento que Él mira, deja de mirar al autor de la fe, que es Cristo, y empieza a mirar la condición que le rodea, Él se empieza a hundir. Amén. ¿Sabes algo? La poca fe que tenía Pedro fue desvanecida por una pequeña tormenta, cuando el poderoso estaba enfrente de él. ¿Cuántos dicen amén? No importa, querida iglesia, qué tormenta estés pasando, el Señor te dice: ven. El Señor te dice: ten fe. El Señor te dice: no voy a calmar las aguas hasta que tu fe crezca. Por eso termina diciendo: hombre de poca fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios quiere aumentar nuestra fe? En medio de tu tormenta, querido hermano, el Señor te dice en esta mañana: ven, hazlo, camina. La fe se activa con la palabra, y no con la palabra del pastor ni con la palabra del hermano. Se activa con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe se debilita con la vista natural. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes por qué la fe se debilita? Se debilita por los ojos naturales. Porque cuando somos hijos del reino, tenemos que tener una cosmovisión del reino. Dios, todo lo que hizo y creó y los milagros que hizo, fue porque Él miraba con una cosmovisión del reino. No veía lo natural, Él veía lo que Dios tenía para ese momento. Amén. Imagínate el paralítico y Jesús sacando su lógica humana. Híjole, tiene desde que nació, tiene la columna mal, no. Solamente arrojó la palabra y le dijo: levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe se activa con la palabra de Dios. En este tiempo de crisis y de caos, querida iglesia, la palabra es lo que va a hacer que aumente tu fe. La fe viene por el oír
el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír la voz del hermano ni oír la voz de tu pastor, que para eso estamos, para orar por ti. Pero cuando tú lees la palabra, empieza a entrar fe dentro de ti, empieza a acumularse una fe inquebrantable, porque ya no dependes de lo que el hombre puede darte, dependes de lo que la palabra de Dios está diciendo para tu vida. Y si la palabra dice que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, tienes que creer más en esta palabra que en cualquier otra palabra que esté en este universo. Si esta palabra dice que tú y tu casa servirán a Jehová, es la palabra que tú tienes que tomar, es la palabra que tú tienes que creer, porque está escrito. Está escrito. La palabra es la que va a hacer que aumente tu fe interior. Aleluya. No hay otra cosa. No es por un mover emocional, es la palabra. No es creer que lo puedo lograr por mi capacidad, es la palabra lo que va a hacer que aumente tu fe. Y cuando venga el tiempo de caos y vengan los gigantes y venga la tormenta, tú vas a poder decir: el Señor está conmigo. Están matando a los pastores, el Señor está conmigo. Tienes que tener fe, iglesia. En medio de tu tormenta, el Señor te dice: ven. Amén. La fe no se demuestra hablando, se demuestra caminando sobre lo imposible. La tormenta no va a detener la fe. La tormenta va a revelar el nivel de fe que tú tienes. Lo sobrenatural comienza cuando tus pies dejan la seguridad. Pedro hasta cierto punto estaba seguro dentro de una barca, porque había algo firme debajo de sus pies. Pero lo sobrenatural comienza cuando tus pies dejan la seguridad. ¿Cuántos en estos días se sintieron de repente inseguros? Es ahí donde se activa la fe. Es ahí donde la fe entra. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda. ¿Cuántos temen al Señor Jesucristo? Él está contigo. El ángel de Jehová está contigo. Número 3. Vamos a ver a otro hombre. Ya vimos a David, ya vimos a Pedro. Ahora vamos a ver a Noé. Antes que Noé viera la promesa, construyó el arca durante años sin ver una sola nube. Vamos a Génesis 6, Hebreos 11, versículo 7. Creo que todos conocemos la historia para no alargarme en eso. Hebreos 11, 7. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé obedeció una voz, no obedeció una evidencia. Queridos hermanos, cuando el Señor le dice a Noé: Noé, quiero que construyas el arca porque va a haber un gran diluvio, voy a inundar la tierra. En otras palabras, ¿sabes algo? En esa temporada no llovía en la tierra. No había lo que hoy conocemos, que se nublaba y luego vienen los cántaros de agua del cielo, ¿verdad? Y se inunda todo López Mateos y como lo vemos hoy en día. No era así. Dice la Biblia que en el tiempo de Noé solamente había un rocío, una brisa por la mañana que regaba toda la naturaleza. Era una brisa solamente. ¿Cuántos han de repente sentido ese frío que vas caminando y se siente como mojadito? Eso era lo que existía. No había en el cielo una nube como tal que estuviera siendo formada para mandar lluvia. Y cuando el Señor le dice a Noé: hazlo porque va a venir algo, él no tenía la evidencia de. Amén.
la fe tiene que actuar así. Tiene que actuar por obediencia, ¿sí? Y tiene que actuar sin evidencia. Tú tienes que accionar aunque no lo mires, aunque no lo veas. Obedece sin ninguna confirmación, persevera sin ningún aplauso. El Señor va a honrar la fe del hombre que dice: Cristo lo dijo y yo lo creo. El Padre lo dijo y yo lo creo. Amén. Este hombre, imagínate los años que estuvo construyendo esta barca. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? 100 años. Unos dicen que en 100, unos dicen que 120. Pero hermano, arriba de 100 ya todo se puso duro. Aleluya. Fueron 100 años creyendo constantemente que había una promesa de parte de Dios que le dijo: va a venir una destrucción. ¿Sabes algo? Dios siempre va a guardar la vida de los hijos justos de Dios, porque dice la Biblia que el Señor buscaba a un justo y encontró a Noé, porque él era justo. Y Dios siempre va a guardar, siempre va a prevenir la calamidad de los hijos de Dios. Dios no te va a dejar entrar en sombra de valle y de muerte. Él te va a librar de eso. Él te va a librar del lazo del cazador. Él te va a librar de la peste destructora. Él te va a cubrir con sus alas y tú estarás seguro. Noé Dios le dio una ordenanza: construye, porque va a venir una destrucción, pero quiero guardar tu vida, quiero guardar a tu familia. Ten fe. Pero Señor, ya pasaron 50 años. Ten fe, créelo, va a venir. Ya van 80 años y yo no sé qué es la lluvia, ni una gota me ha caído en la cabeza. Va a venir, Noé, ten fe, cree que va a venir. Quiero guardar tu vida, quiero guardar a tu descendencia, quiero guardar a tus hijos. Y por causa del amor de Dios por Noé y por la obediencia de Noé, cuando construye esta nave tan enorme, viene el diluvio y toda la humanidad muere. Pero solamente aquel que obedeció, que tuvo fe y que perseveró en la palabra del Todopoderoso, estuvo guardado en la presencia de Dios dentro del arca. Porque sabes algo, cuando Dios lo llevó al arca, no sobrevivió Noé. Cuando Dios lo lleva al arca, Dios lo llevó a una plenitud de vida. Dios lo llevó a un lugar donde cosa sobrenatural sucedía. Porque ponte a pensar en algo. ¿Qué comía Noé? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuántos días duró el diluvio? ¿Qué pasaba con los animales? ¿Quién los alimentaba? El Señor era poderoso en ese momento. Dentro del arca, querido hermano, no se sobrevive, dentro del arca se vive. Y en ese momento todo vuelve a un pacto. Viene el pacto de Dios. Las aguas cesan. Llega aquella pequeña paloma, o no recuerdo qué ave era, y le da una hoja de olivo, representando el pacto con el Señor, y diciéndole: te voy a dar tierra, Noé, te voy a heredar todo lo que está en la tierra. Tú serás el padre de multitudes. Y empieza otra vez la descendencia. Y Dios manifiesta un arco iris como pacto, diciendo: no lo volveré a hacer con agua, no voy a volver a destruir el mundo a causa de un hombre justo. Yo siempre he dicho que Dios no va a destruir el mundo con agua, pero dice Apocalipsis que va a ser destruido en fuego, así que prepárese. Amén. Durante 120 años Noé fue burlado, rechazado y ridiculizado. La fe verdadera trabaja cuando nadie ve los resultados. ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué le echas ganas? ¿Para qué te metes al ministerio? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces aquello? La cosa sigue igual.
Dile que está a tu lado, ten fe. Dios va a respaldar tu obediencia. La fe construye mientras el mundo se burla. El que espera señales siempre va a perder la promesa. Dios recompensa la obediencia silenciosa. Número 4. Vamos a hablar ahora de un hombre que para mí es impresionante. Moisés. El mar rojo se abrió cuando Moisés tuvo el valor de extender su vara frente a lo imposible. Éxodo 14, vamos todos ahí, versículo 15 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. ¿Quién de los que está aquí pudiera tomar el rol de Moisés esta mañana? Era un pueblo, los venían persiguiendo. El faraón venía con sus tropas y llega el pueblo y está el mar rojo. Imagínate el pueblo, ¿no? Y ahora ponme otra vez el 15 y fíjate lo que el Señor, la primera instrucción que da el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Imagínate Moisés de este lado, viendo el mar rojo, el pueblo allá, y él clamando al Dios poderoso: ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Estamos atrapados. Tú me mandaste hasta aquí. ¿Qué sigue? Y el Señor le dice a Moisés: ¿por qué vienes a clamarme a mí? En otra palabra le estaba diciendo: ten fe, Moisés, dile al pueblo que marche. Imagínate que yo les diga a ustedes, hermanos, estamos en la playa y yo les diga: marchen. ¿Está loco, pastor? ¿Para dónde? Marchen. El pueblo obedeció. El pueblo obedeció. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo obedece. Mira, entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a Dios? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y yo imagino a Moisés: pueblo de Israel, marchen. Y todos levantándose, tomando sus cosas, porque venían de un lugar donde traían todas sus triques, su casa, sus tiliches, y iban caminando y se levantan todos y está el mar rojo. Y en eso Dios le da otra ordenanza a Moisés. Ponme el versículo 16. Fíjate lo que le dice el Señor ahora a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Imagínate eso. Nosotros lo leemos y podemos decir: pues sí, quién sabe. Pero imagínate el mero día, el mero acto, la hora en el que Dios le habla a Moisés y le dice: obedece, Moisés. Lo imposible para mí es posible. Yo voy a abrir camino en medio de su aflicción, en medio de las personas que quieren matarlos, que quieren destruirlos. Yo soy el que abre camino. Yo estoy con ustedes. Yo soy el que abre el mar. Yo soy el que le digo a los mares: apártense, porque mi pueblo va a pasar. Y en ese momento Moisés, con esa fe en su interior, le habla al mar: divídete. Y fue algo impresionante. Y el pueblo de Dios marchando, entrando en ese lugar donde estaba totalmente seco, pulido por la mano de Dios para que pasara su pueblo en seco. Ni una gota mojó sus vestiduras. Aleluya.
La vara de Moisés representaba la autoridad, el gobierno, la delegación divina. ¿Sabes algo? Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado gobierno de parte de Dios, y Dios te ha delegado un poder divino. El Espíritu de Dios está sobre de ti. No temas. En medio de un callejón sin salida, Dios va a abrir camino en tu vida. Créelo, querida iglesia, créelo en tu corazón. Dios no responde a la queja, Dios responde a la acción de un corazón con fe. ¿Cuántos dicen amén? El milagro espera tu obediencia. La fe que no actúa no activa lo sobrenatural. Extiende tu vara antes de ver el camino abierto. Créelo, Dios está contigo. Aleluya. Y punto número 5, y con este nos vamos. Ya no los voy a torturar con el calor. Daniel es uno de los hombres que experimentó algo poderoso. Pásenos de la alabanza. Daniel no fue librado del foso de los leones. Cuando el rey le da la instrucción de que sea arrojado Daniel en el foso de los leones, el Señor no lo libró del foso de los leones. ¿O lo libró del foso de los leones? Él permitió que entrara en ese lugar de temor, de miedo, de aflicción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alguna vez les ha ladrado un chihuahua y sientes que te va a morder la pata? Aleluya. Y le tenemos miedo. Ahora imagínate leones. Aleluya. Pastor, pues ya te quiero ver ahí en el zoológico, entrando ahí donde duermen los leones, a ver si entras. El Señor está conmigo, y te sientas con ellos y no. Había temor en Daniel, había miedo en Daniel, y Dios permitió que entrara en el foso de los leones. Dios permitió que entrara en el mover de aflicción. Dios permitió que sintiera temor, pero Dios no lo libró del foso de los leones. Fue protegido dentro del foso de los leones. Dios no cerró el foso, Dios cerró la boca de los leones. Daniel 6, versículo 22, vamos ahí. Fíjate lo que dice Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró, di conmigo, cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Sabes algo? El Señor no te va a librar del foso de los leones. El Señor va a cerrarle la boca al león para que no te lastime. Es necesaria la aflicción, pero en medio de la aflicción el Señor estará contigo. Es necesaria la prueba, pero en medio de la prueba el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Dios siempre evita el problema. Dios no siempre va a evitar el problema, pero siempre va a garantizar su presencia dentro de tu problema. Dios no te saca del foso, se mete contigo en el foso de los leones. La protección divina no evita la prueba. La protección de Dios garantiza tu victoria dentro de la prueba. Donde el enemigo espera tu muerte, Dios va a manifestar su poder en ese lugar. Aleluya. Así que escucha bien, antes de la corona, antes del milagro, antes de la puerta abierta, Dios va a permitir batallas, tormentas, procesos y pruebas, porque Dios no unge destinos sin transformar el carácter del hombre.
Dios no va a ungir y poner a un rey sin antes no moldear el carácter del hombre, para que el carácter del hombre sea formado y semejante al carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Dile al que tienes a un lado: